Bienvenidos a Bangkok. La tercera ola de coronavirus ha llegado oficialmente a Tailandia y a propósito de esto voy a grabar este video. Es un video diferente. Va a ser un testimonio de cómo personalmente he vivido la pandemia aquí en Tailandia. Acompáñenme. Como ya lo decía en la introducción, hoy va a ser un video diferente porque a propósito de la tercera ola de coronavirus que ha llegado oficialmente al país, quise grabar este testimonio para contarles cómo ha sido vivir la pandemia a 15,000 kilómetros de mi casa, para hablarles con hechos y contarles mi experiencia y cómo he visto yo que han manejado la pandemia las autoridades y la gente aquí en Tailandia. Yo sé que habrá muchos comentarios subjetivos porque cada quien ha vivido de diferente forma la pandemia, pero todas mis opiniones voy a tratar de sustentarlas con números y con hechos reales. Así que empezamos. Esta tercera ola de coronavirus que se está viviendo aquí actualmente en Tailandia ha generado cierta alarma entre la gente y con ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales, porque llegó oficialmente la variante británica del coronavirus a Tailandia. Las autoridades dicen que esta variante llegó a través de Camboya y de trabajadores ilegales que no han hecho la cuarentena al llegar al país. Actualmente Tailandia tiene más de un año con las fronteras completamente cerradas al turismo. Entonces creen que algunos migrantes ilegales o que entraron de forma irregular desde Camboya a Tailandia habrían traído la cepa británica del coronavirus al país. Hoy que estoy grabando este video es sábado 10 de abril y este día las autoridades hace apenas un par de horas confirmaron que hay 789 casos nuevos de coronavirus. Esto es importante porque esta tercera ola llega justo unos días antes de la celebración del Songkran, que empieza el lunes y termina el miércoles. El Songkran es el año nuevo tailandés. No solamente se celebra aquí en Tailandia, se celebra generalmente en todo el sudeste asiático y me atrevo a decir que es la festividad más importante para los tailandeses. ¿Por qué? Porque salen de vacaciones, es un periodo de vacaciones oficial y toda la gente viaja a sus provincias de origen. Entonces creen que ahora que hay un aumento de casos desde el fin de semana pasado, el virus se puede expandir ahora que las personas están viajando en todo el país. No hay ninguna restricción de viaje, pero sí hay otras restricciones como el cierre de centros de entretenimiento, cierre de bares. Todavía no hay prohibición de alcohol, pero supongo que una vez que acabe esta festividad del Songkran, van a prohibir la venta de alcohol en establecimientos. Entonces vamos a ver cómo va avanzando esto y cómo avanzan y cómo suben los números después del miércoles, que es cuando oficialmente termina el Songkran, pero toda la gente generalmente se va de vacaciones toda la semana. A pesar de esta alarma que se generó y de que la gente está verdaderamente muy preocupada, los números de Tailandia siguen siendo bajos si lo comparas con cualquier país del mundo. Lo primero que voy a decir es que este es un país de 70 millones de habitantes aproximadamente. Al día de hoy, sábado 10 de abril, hay 31,658 casos confirmados y una cifra muy baja de muertos, únicamente 97 muertos desde que empezó la pandemia. Si lo comparamos con cualquier otra nación, el número es bajísimo. Sin embargo, también tengo que decir que al mismo tiempo que el número de muertes es muy bajo, la vacunación va muy lenta aquí en Tailandia. Se están aplicando dos vacunas, la vacuna china Sinovac y la vacuna del laboratorio de Oxford y AstraZeneca. Al día de hoy, el país únicamente ha vacunado a 405,000 personas y de esas 405,000 personas, únicamente 60,000 han recibido ya la segunda dosis. Esto quiere decir que tienen ya el esquema completo de vacunación. Uno de los principales problemas para que el país vaya muy lento es que compró muy pocas vacunas, actualmente se tienen muy pocas vacunas. Hoy llega 1,000,000, me parece que de la China Sinovac. No estoy seguro del laboratorio, pero hoy llega 1,000,000 de vacunas. La vacunación aquí va muy lenta por dos cuestiones, porque hay muy pocas vacunas y porque la capacidad de vacunación que tiene el país es únicamente de 10,000 a 14,000 vacunas al día. Por eso la vacunación va muy lenta si lo comparas con muchos países de Europa o incluso de América. No se hable de Estados Unidos, que ya tiene millones de vacunas aplicadas, el Reino Unido o varios países del mundo que van muy avanzados con su esquema de vacunación. Ahora sí ya les voy a hablar un poco de mi testimonio de cómo fue vivir la pandemia aquí en Tailandia. Tailandia fue el primer país del mundo fuera de China en confirmar casos de coronavirus. Primero porque turistas de Wuhan, el supuesto epicentro de la pandemia,
visitaron Tailandia y ya venían contagiados. Entonces aquí fue donde se detectó uno de los primeros casos de turistas chinos, pero al mismo tiempo Tailandia fue el primer país del mundo fuera de China en donde se detectó un contagio local de coronavirus. La primera persona contagiada fue un taxista que ha aparecido mucho en los medios de comunicación últimamente, ahora que se cumplió un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia mundial. Él fue el primer contagiado fuera de China. El paciente cero en China no lo conocemos, ni lo conoceremos, creo, porque pues ya sabemos que las autoridades chinas y el régimen son muy cerrados. Yo me acuerdo que en esa época, pues quizás es un sentimiento generalizado que todos llegamos a experimentar, porque la enfermedad se conocía muy poco, no se sabían los efectos, no se sabía exactamente qué perfil eran las personas a las que más afectaba, si se morían jóvenes, si se moría gente ya un poco más mayor, si se contagiaba muy fácilmente, no se tenía nada de información. Entonces al principio pues había mucho miedo, mucha incertidumbre. A pesar de eso, yo debo decir que llegué a hacer un par de viajes en febrero y marzo. Fui primero a Hong Kong, donde ya había muchos casos de coronavirus, pasé allá el Año Nuevo chino, y yo recuerdo que todo, absolutamente todo, se fue cancelando, se iba cancelando poco a poco. Me atrevo a contar esto porque en esa época no estaba prohibido viajar, era algo muy nuevo, todavía no había prohibiciones de viajes en enero, febrero que hice estos viajes. Después fui a Nepal, estuve casi 3 semanas en Nepal y ya el turismo estaba casi completamente caído. Regresé a Tailandia en marzo y unos días después se decretó el cierre de fronteras. Si yo hubiera estado unos días más en Nepal, el cierre de fronteras me hubiera agarrado allá en Katmandú y yo no hubiera tenido manera de regresar a Tailandia, incluso hoy en día que las fronteras siguen completamente cerradas. Bueno, hay un matiz, no están completamente cerradas porque con ciertos requisitos que me parecen todavía muy excesivos para el turismo, la gente puede entrar. Es por eso que actualmente en Tailandia no hay turismo. Pero bueno, regreso a mi testimonio. En esa época había mucho miedo, mucha incertidumbre. En marzo empezaron ya las prohibiciones de viaje, el cierre de fronteras, el confinamiento, un toque de queda parcial aquí en Tailandia. Yo recuerdo que en esos días, cuando se decretó el confinamiento, salí a grabar. Voy a dejar aquí las imágenes. Era una ciudad desolada. Bangkok estaba irreconocible. Bangkok siempre está llena de gente, de tráfico, de coches, de tumultos, de contaminación, de ruido. Y esos días la ciudad estaba desolada, parecía que no estabas en Bangkok porque todo estaba vacío. Aquí les dejo estas imágenes que grabé en marzo-abril del año pasado. De hecho, pues yo dejé de hacer estos videos que hago con mucho gusto para este canal. Yo dejé de hacerlos porque me parecía una falta de respeto estar en la calle grabando videos cuando toda la gente estaba confinada por temor al virus. Esto del temor es algo en lo que quiero enfatizar. Insisto, es una opinión personal. Creo que aquí en Tailandia la gente le tiene mucho miedo a la muerte o se toman muy en serio esto de la enfermedad, porque cuando a la gente les dicen que hay una enfermedad allá afuera, de verdad se quedan guardados en casa. No es como en otros países, como yo percibo por ejemplo en México, que mucha gente pues incluso sigue saliendo y que no le temen tanto al coronavirus y que van temerarios por la vida. Aquí es todo lo contrario, la gente de verdad se quedó guardada en su casa y después de 3 meses de confinamiento, del toque de queda parcial, los casos empezaron a bajar considerablemente. Les puedo decir que todo el segundo semestre del año pasado, quiero decir de junio a diciembre del 2020,
Tailandia estaba en 3.500 casos y únicamente 54 muertos. Esos 6 meses la cifra no se movió, porque insisto, las fronteras estaban cerradas, ya se había bajado la primera ola y ya no había contagios locales. Entonces a partir de junio la vida se comenzó a restablecer aquí en Tailandia. Empezaron a abrir gradualmente los bares, los restaurantes, empezó a haber eventos un poco masivos. Todo fue de poco a poco hasta recuperar una cierta normalidad. Había protestas masivas, había fiestas, uno podía ir a discotecas. Aquí la pandemia no pegó tan duro como en otros países. Algo también que quiero decir es que aquí la gente se puso la mascarilla y no se la quitaron y no se la han quitado. Debo decir que desde que yo llegué a Tailandia hace más de 2 años, yo ya veía que mucha gente usaba la mascarilla. Primero porque la gente aquí le tiene cierta fobia al sol. Ellos no les gusta que les dé el sol en la cara porque no les gusta la piel morena. Entonces eso quizás es un factor que haya ayudado. Muchísima gente ya usaba la mascarilla. Una vez que las autoridades decretaron que el uso de la mascarilla era obligatorio, no se la quitaron. Yo no vi movimientos aquí en Tailandia, como sí vi en las noticias que pasó en Europa o en Estados Unidos, de estos movimientos a favor de la libertad, que decían, no, es mi libertad no usar la mascarilla, es mi libertad no estar confinado en mi casa, es mi libertad salir a la calle. Aquí no hubo esos movimientos, aquí la gente de verdad se guardó y los que tenían que salir usaban la mascarilla. Les decía yo que ya a partir del segundo semestre del año pasado el país empezaba a recuperar poco a poco la normalidad. Recuerdo que hubo un artículo del periódico reconocidísimo de New York Times. Este artículo estaba titulado algo así como "Nadie sabe qué está haciendo Tailandia, pero lo está haciendo bien", porque Tailandia fue uno de los pocos países que logró contener la pandemia de coronavirus. En el top 10 mundial que realizó una universidad australiana, Tailandia está en el 4.º lugar de los países que mejor han manejado la pandemia. El artículo de New York Times tiene ciertas teorías, pero nada está comprobado. Dice que el clima pudo ayudar, como yo les he contado, aquí siempre hace un calor asqueroso. De hecho, ahora está haciendo mucho calor, por eso estoy sudando. Ellos creen que el clima pudo ayudar a que el virus no se expandiera tanto. Insisto, esto no está comprobado. Otra de las teorías es que los tailandeses pues no tienen mucho contacto físico. Ellos se saludan con el guay, que es esta reverencia que hacen con las manos unidas frente al pecho y agachan la cara. Esto dicen ellos que pudo haber ayudado a que la pandemia no se propagara. También hablan que quizá pudo haber ayudado la genética, pero insisto, esos 3 puntos son teorías y nada está comprobado. Poco a poco Tailandia fue recuperando la normalidad y bueno, yo empecé a viajar adentro del país, que no había tenido oportunidad de viajar tanto adentro de Tailandia. Generalmente cuando yo tenía vacaciones me iba fuera del país, entonces también fue una buena oportunidad para empezar a conocer Tailandia y creo que como expatriado viviendo aquí, no hubo mejor momento o no hay mejor momento que ahora para conocer Tailandia, porque uno puede ir a las playas o a las otras grandes ciudades del país y no te encuentras con estos tumultos de turistas que muchas veces no te dejan disfrutar tanto de las ciudades. No voy a hablar mal del turismo masivo porque yo también he sido un turista, pero bueno, lo vives diferente porque vas a las playas y están completamente vacías, están muy limpias, entonces es una experiencia única poder estar aquí dentro del país y viajar a las islas o a estas playas y que las tengas prácticamente para ti. Recuerdo que estuve viajando un poco, hice un viaje en carretera y fui a una fiesta cuando esto era creo que en septiembre o octubre que tuve la oportunidad de ir a esta fiesta. En ese momento toda Europa estaba confinada, toda América Latina estaba confinada, el mundo estaba confinado y aquí yo estaba yendo a una fiesta masiva. Lo cuento ahora y les voy a dejar imágenes porque era algo completamente legal, no estaba prohibido porque no había casos y por eso me estoy atreviendo a contarlo, pero miren estas imágenes, no tienen mucha calidad porque las grabé con mi teléfono, pero para que se den una idea de las fiestas masivas que había aquí en Tailandia. Hay un tema que yo sé que va a ser polémico, pero no quiero dejarlo de lado porque lo he sentido y lo he vivido. Y creo que actualmente en Tailandia hay una especie de racismo hacia los extranjeros. ¿Por qué? Porque los tailandeses creen que si eres extranjero, automáticamente tienes más posibilidad de tener el coronavirus y de expandirlo. Entonces hay muchos casos aquí en Tailandia donde hay extranjeros que han sufrido actos racistas.
Si les parece exagerada la palabra, espero que me lo digan en los comentarios. Pero muchas veces, por ejemplo, hay lugares o centros turísticos en donde dice que actualmente por cuestiones de la pandemia la presencia de turistas extranjeros está prohibida. A pesar de que nosotros vivimos aquí y llevamos confinados el mismo tiempo que los tailandeses y que no hemos salido del país. Aquí quiero contar una experiencia personal. Sé que nunca hago esto en el canal, pero hoy me di la libertad de hacer este video. Entonces lo voy a contar. Era yo creo que junio o julio del año pasado cuando ya se podía salir y hacer más cosas aquí en Tailandia. Entonces yo tenía una cita y fuimos a cenar a un restaurante y a mí no me dejaron entrar porque dijeron, no, tú no puedes entrar porque eres extranjero. Entonces nos quedamos así como que impactados. ¿Cómo que no puedo entrar solo por ser extranjero? Llevo todo este tiempo confinado y viviendo en Tailandia. No, no, no. Pues aquí no puedes entrar porque eres extranjero. Era un restaurante japonés al que íbamos a cenar. Entonces, pues fracasó mi cita, fracasó todo y no me dejaron entrar solo por ser extranjero. Pero pues yo, al igual que los tailandeses, yo llevaba aquí todo este tiempo confinado, estaba viviendo aquí y era imposible que yo trajera el virus del exterior porque, insisto, estaba dentro del país y las fronteras estaban cerradas. Es algo ilógico, completamente ilógico. Yo sé que las personas que viven aquí en Tailandia y que son extranjeras me van a entender. El país iba feliz viviendo sin coronavirus durante todo ese segundo semestre del año, hasta que en diciembre llegó la segunda ola de coronavirus. Era finales de diciembre, fue justo antes del año nuevo, y llegó porque presuntamente algunos trabajadores con condición irregular entraron sin hacer cuarentena por Birmania y ellos presuntamente venían contagiados. Así que en enero vivimos una especie de nuevas restricciones. Cerraron bares, cerraron restaurantes, hubo prohibición de alcohol, pero duró yo creo que un mes y medio y después Tailandia ya otra vez había logrado contener los casos y nos adentrábamos nuevamente a la normalidad cuando finalmente llegó esta tercera ola de coronavirus, la ola actual que estamos viviendo. Esta ola, ya les decía yo al principio, que ha generado alarma por ser la variante británica del coronavirus. Entonces la gente pues tiene mucho miedo. Yo creo que vamos a ver cómo reacciona Tailandia ante esta tercera ola, porque dicen los expertos que la variante británica del coronavirus es un poco más agresiva y se contagia un poco más rápido. Entonces vamos a ver qué pasa después del Songkran, cuando la gente regrese de vacaciones. Actualmente se están aplicando otras restricciones, no hay restricción de viaje, pero yo creo que las habrá después de que termine esta semana vacacional muy importante aquí en Tailandia. Es curioso porque los casos que están activos ahora mismo empezaron a expandirse a partir de centros de fiesta de una zona muy popular de Bangkok, que es personalmente donde yo vivo. Entonces mucha gente que fue a estos centros de fiesta un fin de semana empezaron a contagiarse y empezaron a expandir el virus. Insisto en los números, 789 casos registrados hoy. Los números siguen siendo relativamente bajos. No sé si ustedes tengan una opinión contraria. Les agradeceré que me lo dejen en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona el país. Los medios de comunicación y la gente está alarmada porque por primera vez empieza a haber saturación en los hospitales y no hay camas disponibles. Pero ¿qué es lo que está haciendo Tailandia? Toda la gente que sale positiva, aún sea asintomática, debe estar internada en un hospital hasta que salga negativa. Entonces hay mucha gente en hospitales que está completamente asintomática, que pudiera estar haciendo la cuarentena en su casa, pero las autoridades tailandesas quieren que estén en hospitales. Entonces actualmente ya se están abriendo más hospitales, se están colocando camas en centros de exposiciones masivos para que haya disponibilidad en caso de que estos números sigan aumentando. Como en todo el mundo, esto del coronavirus parece una historia de nunca acabar. Esta es la situación que estamos viviendo hasta hoy en día, sábado 10 de abril. Si hay alguna actualización importante, pues yo haré otro video como estos. Vamos a ver qué pasa. Se prevé que Tailandia abra al turismo finalmente en octubre, ya sin hacer cuarentenas. Actualmente hay unos planes para que la gente empiece a venir en junio, julio, pero todo es muy cambiante. Yo no quiero confirmar nada hasta que no haya
hechos que demuestren que ya la gente va a poder venir al país. Yo creo que todos estamos hartos. Pues primero fue mucha incertidumbre porque yo veía que mucha gente estaba yéndose a sus países de origen porque aquí Asia fue el epicentro. Ya después vimos que eso no sirvió de nada porque el virus se expandió por todo el mundo, pero al principio sí, al principio mucha incertidumbre, estar lejos de casa, no sabes cómo va a estar tu familia. En este momento yo no sé cuándo voy a poder volver a ver a mi familia y a mis amigos porque no sé cuándo voy a poder viajar libremente sin tener que hacer cuarentenas, restricciones, gastar un dineral y también con la certeza de que no les voy a contagiar yo nada. Actualmente está aquí la tercera ola. Vamos a ver cómo se van desarrollando los casos. Si hay algo importante les haré una actualización. Simplemente les quería contar esto que está pasando aquí en Tailandia. Sé que es un video diferente, a lo mejor les parece un poco más aburrido que el contenido que hago, pero me gustaría que me dejaran sus comentarios, que me dijeran qué les parece, cómo han vivido ustedes la pandemia, qué diferencias ven en México o del país donde me estén viendo a lo que pasa aquí en Tailandia. Sé que fue un video diferente, un video más personal, un testimonio de cómo yo viví la pandemia. Espero que me puedan dejar sus comentarios, que me digan si les gustó el video, si les pareció aburrido o qué les parece lo que les conté de Tailandia. Esto es todo hasta el momento. Hasta aquí, Bangkok.